Espero que todos estén súper bien. El día de hoy vamos a resolver el simulador de derivadas. Vamos con la pregunta número uno y me dice, derive la siguiente función. En este caso tenemos una multiplicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la regla de la cadena, en la que tengo que primero derivar el primer paréntesis. ¿Sí? Este primer paréntesis lo vamos a derivar y lo vamos a multiplicar por el segundo paréntesis. A continuación, sumamos el primer paréntesis y le vamos a multiplicar por la derivada de mi segundo paréntesis. ¿Sí? Derivemos. La derivada de mi primer paréntesis, pues la derivada de una constante 0 y la derivada de 2x es únicamente 2. De igual manera, por acá tenemos la derivada de 3x. Eso me da como resultado únicamente 3 y la derivada de una constante se hace 0. Finalmente tenemos que operar. Vamos a tener 6x menos 8 más 6x más 3. Esto me da como resultado 12x menos 5. Y mi respuesta correcta es el literal B. Vamos con el segundo ejercicio y me dice que aplique la derivada. En este caso estoy hablando de un polinomio. Cuando aplicamos un polinomio simplemente aplicamos la regla de la cadena. Entonces vamos a hacerlo. La derivada de esto es bajo el exponente y en el exponente le resto 1. Y lo mismo sucede con el siguiente. Bajo el exponente, que es 2 por 3 me da 6, y en el exponente le resto 1. En el menos 9 únicamente se elimina la x y en el 2 desaparece. ¿Sí? Con eso mi respuesta correcta es el literal A. Vamos a la siguiente. Me dice lo siguiente, la derivada de una función en un punto se define como el cociente incremental cuando el incremento tiende a cero. Y sí, de hecho, se puede expresar a las derivadas por medio de límites. ¿Sí? Tenemos una definición de derivada por medio del límite. Vamos a al siguiente ejercicio. La derivada de este polinomio, ¿cuál es? Entonces, aquí igual podemos hacer dos cosas. La primera cosa es aplicar la regla del producto o también podemos resolver esta parte de aquí. Voy a tener 2x al cubo más 6x. Y por el lado de acá voy a tener menos x a la 2 menos 3. Y en este punto usted ya puede derivar tranquilamente con la regla de la cadena. Y ya estaría. Con lo que mi respuesta correcta sería... Entonces, esta sería mi respuesta correcta. En este caso podemos observar que mis opciones no tengo esas respuestas, pero ya está editado en el cuestionario y me imagino que sí les aparece esta opción de aquí. Sería parecida a la opción A, pero modificado, corregido para que esté bien. Vamos a la siguiente pregunta. Me dice la derivada de una función expresa la tasa de cambio instantánea de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Y en este caso es verdadero. Recordemos que la tasa de cambio también se puede determinar como la pendiente. ¿Sí? En este caso mi respuesta es verdadera. Me dice cuál es la derivada de la siguiente función. Nuevamente lo único que vamos a aplicar es regla de cadena. 5 por 4, 20, x a la cuarta. 3 por 2 son 6x y aquí únicamente me queda 9 y se elimina el 5. Con eso, mi respuesta correcta es, veamos, 20x a la cuarta menos 6x más 9. Mi respuesta correcta es la C. Me dice, ¿cuál es la derivada de la siguiente función? Pues súper facilito, la derivada de una constante 0 y la derivada de menos 4x es menos 4. Me dice, dada la ecuación, esta ecuación de aquí derive respecto a x. Entonces,
Si me pide que derive respecto a x, a y la considero como constante. Esto me queda 2x. Aquí únicamente desaparece la x y me queda y. Y acá tenemos una y, pero como es una constante, se hace 0. ¿Sí? Con lo que mi respuesta sería la opción C, pero aquí debería estar un 2. De igual manera, esta opción ya debería estar corregido en sus exámenes. Listo, continuemos con los siguientes ejercicios. Me pide la derivada de la función exponencial natural. Cambia multiplicándose por una variable. Esto es falso. ¿Cuál es la derivada de una función exponencial? Por ejemplo, la función exponencial x. Si la derivamos por regla, es la misma x. ¿Sí? No cambia. El ejercicio 10 me pide lo siguiente. La derivada de una función en un punto representa la pendiente de la recta secante a esta gráfica. Pues no. La derivada de una función gráficamente me indica la pendiente. Por ejemplo, este tiene una función así. Y le va a indicar la pendiente, pero la pendiente tangente en ese punto. Tangente es que toca una sola vez. Sí, quizás aquí el dibujo no ayude mucho, pero es tangente que solamente toca en un punto. Entonces mi respuesta aquí es falso. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la derivada de la siguiente función? Únicamente vamos a aplicar nuevamente regla de la cadena. Bajamos el exponente 3. Tenemos 3x a la 2 más 5. Y aquí le vamos a disminuir en 1. Además, vamos a multiplicarle por la derivada interna. La derivada interna de esta parte de aquí es 6x y la derivada de 5 pues es 0. Con lo que nos queda 6 por 3, 18, x, 3x elevado a la 2 más 5. Entonces, fijémonos en estas opciones y la única que cumple es la opción B. Tenemos esta ecuación de aquí y nos pide que la derivemos. Súper facilito. Podemos separar a la x con la raíz de 3. Además, podemos expresarle como lo siguiente. Raíz de 3 que multiplica a x elevado al 1 medio. Y es súper fácil, ¿no? Porque la regla de la derivada es bajo el exponente y en el exponente le resto 1. Con lo que me va a quedar raíz de 3 medios, x a la menos 1 medio, que se puede entender también como raíz de 3 medios, ese x pasa a la parte inferior positivo. Y se puede expresar nuevamente como una raíz. ¿Sí? Con lo que mi respuesta correcta es el literal B. Vamos al ejercicio número 13. Me pide que derive nuevamente una función polinómica. Lo vamos a hacer por medio de la regla de la cadena. Bajamos al exponente. Restamos 1 en el exponente. Y hacemos la derivada interna. La derivada de 5x elevado a la 2 es 10x. Y la derivada de menos 4 es 0. Por lo que me queda 30x de 5x elevado a la 2 menos 4. Y todo esto elevado a la 2. ¿Cuál sería mi respuesta correcta? La D. Solamente que quizás aquí por lo que el editor de ecuaciones no se alcanza a apreciar, pero es la respuesta D. Vamos con el ejercicio 14. Me dice la derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de sus derivadas, verdadero. ¿Sí? Por ejemplo, tiene una función f de x a la 2. Esto se puede definir como una función. Y eje de x, pongámosle 3x a la 4. Si sumamos las funciones, vamos a tener lo siguiente. Si aplicamos la derivada en cada una,
Pues aplicamos la regla de la cadena, 2x más 12x, que justo coincide con las derivadas individuales de cada una. Ejercicio 15. ¿Cuál es la derivada de la siguiente función? Nuevamente aplicamos regla de la cadena. 6 por 5, 30, y en el exponente le resto 1. 30 elevado de x a la quinta. Derive la siguiente función. Aplicamos regla de la cadena. Vamos a tener 12x elevado al cubo menos 6x elevado a la 2 más 5 y la constante desaparece. Entonces, ¿dónde tenemos esa respuesta? En mi opción B. Me pide cuál es